¿Cómo conectar un disco duro externo a una PC? Comencemos con el procedimiento estándar para conectar un disco duro externo a la PC. Puede conectar un disco duro externo a su computadora de manera muy conveniente, utilizando el cable USB que se le suministró estándar o con cualquier otro cable del mismo tipo. La mayoría de los discos duros externos, o SSD, modernos vienen con un cable 3.0 USB o superior, lo que garantiza una alta velocidad de transmisión de datos, si la PC también está equipada con un puerto USB 3.0 o superior. Para discos duros externos más antiguos, el tipo de cable utilizado no es superior al 2.0 USB, con un conector USB mini B para conectarse directamente al periférico. En algunos modelos, incluso hay un cable USB doble, para proporcionar suficiente energía al disco duro externo. En el caso de que el cable USB suministrado ya no funcione, porque puede estar dañado, puede reemplazarlo eligiendo uno de los siguientes. Te advierto que, por lo general, los cables USB para discos duros externos de nueva generación tienen un tipo de conector particular USB 3.0 micro B en caso de que ya tenga un cable USB, y desee adaptarlo para usarlo en su disco duro externo, entonces puede pensar en comprar un adaptador que se aplicará al conector. Además, si el disco duro externo que tienes no es lo suficientemente grande, te sugiero que leas mi guía sobre los mejores discos duros externos para comprar, en la que he enumerado algunos productos que seguramente pueden satisfacer tus necesidades. Si tiene todo lo que necesita, todo lo que tiene que hacer es conectar el disco duro externo a su PC, utilizando el puerto USB. En el caso de los PC fijos, recomiendo utilizar los traseros, que tienen mejor potencia que los frontales. La razón radica en que los puertos USB traseros están conectados directamente a la placa base, mientras que los frontales están conectados mediante cable, y pueden surgir caídas de voltaje si el cable no está bien hecho. Después de conectar el disco duro a la PC, en unos momentos verá una notificación en la pantalla para demostrar la conexión correcta. En Windows, se le mostrará un cuadro en la esquina inferior derecha, con el mensaje de que se ha conectado un dispositivo de almacenamiento a la PC. Arriba MacOS en su lugar, podrá ver el icono de disco duro en el escritorio. En este punto, puede acceder a las carpetas del disco duro externo haciendo clic en su nombre encontrado en la barra lateral del explorador de archivos Windows o el Finder de MacOS. ¿Su PC no puede leer el disco duro? El sistema de archivos de este dispositivo de almacenamiento probablemente no sea compatible con el sistema operativo. En este sentido, le sugiero que lea mi guía sobre cómo formatear el disco duro externo. Si tiene otros problemas, puede consultar mi guía sobre cómo corregir los errores del disco duro. ¿Cómo conectar un disco duro SATA externo a su PC? Si ha cambiado los discos duros de su PC por otros que son más grandes y o de mayor rendimiento, es posible que se pregunte cómo seguir usando los que acaba de reemplazar, a pesar de que no hay más espacio dentro de la carcasa de la computadora. La solución más sencilla e inmediata es conectar el disco duro interno al PC mediante un cable USB. La primera consideración, sin embargo, es cómo tendrá que conectar físicamente el disco duro a la PC a través de USB. Puede usar un simple adaptador o un estuche por su vivienda. En ambos casos, para la elección que debe hacer, verifique el tipo de puertos USB con los que está equipada su computadora. Necesita saber que, en caso de que haya USB 3 de octubre, estos podrían ser más que suficientes para garantizar la alimentación del disco duro de forma autónoma, sin necesidad de utilizar fuentes de alimentación externas. En cambio, es necesario el uso de una fuente de alimentación externa en el caso de puertos USB 2.0 o inferiores, que requerirán un cable USB doble o una fuente de alimentación externa de la toma de corriente. Después de hacer estas importantes consideraciones, enumeraré algunas a continuación. Adaptadores que puede ser útil para ti. Conecte un disco duro SATA a la PC a través de USB. En caso de que necesite una fuente de alimentación adicional o si tiene un disco duro antiguo con interfaz IDE, puede consultar esta otra lista de productos. Por último, además de los adaptadores, de los que os hablé en los párrafos anteriores, una de las soluciones más cómodas, que además mantienen seguro el disco duro SSD en caso de golpes accidentales, es el uso de estuche. Permiten contener el dispositivo de almacenamiento en una carcasa protectora, a menudo de plástico, que permite llevarlo cómodamente en una bolsa. Puede encontrar algunos de estos productos a continuación. En caso de que quieras conocer más sobre este tema, te sugiero que leas mi guía sobre cómo conectar un disco duro interno al PC vía USB, en la que te he explicado en detalle los adaptadores, las cajas y también la estación del muelle, que conceptualmente son un cruce entre los dos productos de los que les hablé en los párrafos anteriores. Posteriormente, puedes consultar lo que ya te he explicado en este capítulo, para saber cómo conectar un disco duro al PC vía USB. Cómo conectar un disco duro externo a una computadora portátil. En algunas computadoras portátiles, como las MacBooks de Apple, los puertos USB clásicos, técnicamente llamados puertos, no están presentes USB tipo A. En su lugar,
Hay puertas USB tipo C que permiten gestionar prácticamente cualquier tipo de dispositivo externo, incluida la salida de vídeo y audio, a través de HDMI por ejemplo, asegurando un alto rendimiento en cuanto a velocidad y voltaje. Para los fabricantes, es una opción óptima, ya que este tipo de puerto permite reducir el grosor de los portátiles, y evitar tenerlos equipados con muchos puertos diferentes, como el HDMI, USB, VGA o incluso su Ethernet. En este caso, para conectar un disco duro externo a su computadora, debe tener un adaptador que puede permitir la conexión de cualquier periférico a la PC portátil, como discos duros externos. En este sentido, mi consejo es evaluar uno de los productos que he enumerado a continuación. Alternativamente, puede decidir reemplazar el cable disco duro externo, de modo que esté equipado con un conector USB tipo C para conectarlo al portátil. Por último, si el disco duro es interno, y necesitas una solución para conectarlo al portátil mediante USB Type-C, puedes pensar en comprar uno de los estuches que encontrará a continuación. Si has encontrado la solución que más se adapta a tus necesidades, consulta lo que te he indicado en este capítulo, para saber cómo conectar el disco duro externo al PC mediante USB. ¿Cómo conectar un disco duro externo a dos PC? Un disco duro externo también puede ser conectado a dos PC al mismo tiempo, utilizando algunas soluciones que requieren habilitar algunas funciones en el enrutador o sistema operativo en uso en la computadora, o comprar dispositivos específicos. Sin embargo, vayamos en orden para aclarar este tema. Un disco duro externo, como cualquier otro dispositivo USB, se puede conectar a dos PC mediante una cambiar. Este dispositivo es una especie de caja, a través de la cual es posible conectar al menos dos ordenadores a través de USB. Todos los periféricos conectados al conmutador pueden funcionar en una PC o en otra, simplemente presionando un botón, presente en un lado de este dispositivo. Obviamente, un disco duro externo conectado a un conmutador no se puede utilizar simultáneamente en ambos equipos, pero podría ser la solución que estás buscando, para aprovechar una única conexión para gestionar el uso de periféricos externos en varios PC. Puede ver una lista de conmutadores válidos a continuación. Como alternativa a la solución que propuse en los párrafos anteriores, puedes aprovechar algunas características de software de módems o sistemas operativos, para poner un disco duro en la red. Al hacer esto, todas las PC conectadas a la misma red pueden acceder a las carpetas del disco duro para leer y escribir datos. Sin embargo, les advierto que la velocidad de transferencia de datos del disco duro podría verse considerablemente reducida, en el caso de que las operaciones se realicen simultáneamente en varios PC. Por ejemplo, si reproduce un archivo de video en su disco duro con una computadora, y transfiere archivos al dispositivo con la otra computadora, la velocidad de transferencia puede disminuir hasta el punto en que puede evitar cualquiera de estas operaciones. En caso de que desee utilizar la funcionalidad de intercambio de datos por módem, al conectar el disco duro al puerto USB de este último, lo hará accesible en cualquier momento, siempre que el módem esté encendido. En cambio, usando el compartir carpetas del sistema operativo, solo se puede acceder al disco duro, y solo si la computadora a la que está conectado está encendida. En este sentido, lo que te recomiendo es comprobar cuál de los dos métodos puedes utilizar en la configuración de tu red de equipo, para encontrar el que mejor se adapta a tus necesidades. Puedes conocer más sobre estos temas consultando mis guías sobre cómo para conectar el disco duro al módem, y cómo compartir una carpeta en la red.